En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro de Josué, capítulos 19 y 20. El sorteo asignó la segunda parte a Simeón. A los clanes de la tribu de Simeón. Su parte se situaba en medio de la de Judá. Recibieron como herencia Bersabé, Sema, Molada, Hazar-Sual, Balá, Esem, El Tobal, Betul, Jorma, Siquelag, Bedja, Mercabot, Azar, Susa, Betleboat y Sarugen. 13 ciudades y sus aldeas. Ajín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades y sus aldeas, y además todas las aldeas que la rodeaban, hasta Balad-Ber y Rama del Negev. Esa era la parte de la herencia de los clanes de la tribu de Simeón. Se sacó la herencia de Simeón de lo que correspondía a Judá, porque la parte de Judá era demasiado grande para él. La tribu de Simeón recibió pues su herencia en medio de la herencia de Judá. El sorteo asignó la tercera parte a los clanes de Zabulón. El territorio que recibieron como herencia se extendía hasta Sadad. Su frontera subía por el oeste hasta Moraba, pasaba al lado por Tabeset y del torrente que está frente a Yocneam. A partir de Sadad, la frontera se volvía al este, para el lado del sol naciente. Alcanzaba hasta Kislot-Tabor, pasaba cerca de Daberat y subía a Yafia. Desde ahí se extendía al este por el levante hacia Gad-Jafer e Itacasín. Tocaba luego Rimón y llegaba a los alrededores de Nea. Luego la frontera daba una vuelta al norte en dirección a Hanatón y llegaba al valle de Jiftael. Allí se incluían Catad, Nahalal, Simrón, Girealá y Belén, 12 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de Zabulón, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la cuarta parte a Issacar, a los clanes de la tribu de Issacar. Su territorio se extendía hasta Jizreel, incluía Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sión,
Anaharat, Daberat, Quisión, Ebes, Remet, Engarim, Enjadá y Bet-Pases, tocando Tabor, Sajasima y Bet-Semes. La frontera llegaba al Jordán, 16 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Isaacar, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la quinta parte a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía Helcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amead y Miseal. Al oeste tocaba el Carmelo y el lecho de Libnat. Por el lado del sol naciente iba hasta Bet-Dagón, tocaba Zabulón, el valle de Jibtael, Beta-Emec y Neiel al norte de Kabul. Comprendía Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta Sidón la Grande. La frontera iba hasta Roma y hasta la ciudad fortificada de Tiro. Enseguida llegaba hasta Osa y terminaba en el mar a la altura de Mahaleb y Akseb, con Aco, Afec y Rehob, 22 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Aser, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la sexta parte a Neftalí, a los clanes de la tribu de Neftalí, partiendo de Elef y de la encina de Sananim. Su frontera pasaba por Adami-Hanekeb y Yabnel, Lacum, y llegaba al Jordán. La frontera pasaba al oeste por Asnot Tabor, por Ucok, y tocaba Zabulón por el sur y Aser por el oeste, siendo el Jordán la frontera oriental. Las ciudades eran Sidim, Ser, Hamat, Racat, Kinerat, Adama, Rama, Hazor, Cades, Edrei, Enjasora, Gireón, Migdal, Jorem, Betanat y Bet-Semes, 19 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Neftalí, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la séptima parte a los clanes de Dan. El territorio que recibieron comprendía Sorea, Estaol, Irsemes, Saalbín, Ayalón, Silata, Elón, Timna, Ecrón, Eltequé, Gilbetón, Balad, Azor, Beneperac y Gatrimón, hacia el mar de Jeracón con el territorio que está frente a Jope. Pero la tribu de Dan no pudo apoderarse de su territorio. Por eso, esos clanes subieron a atacar Lesem. Se apoderaron de ella y la pasaron a cuchillo. Luego de la toma de Lesem, se instalaron allí y le dieron el nombre de Dan, el de su antepasado. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Dan, con sus ciudades y sus aldeas. Se había terminado el reparto del país con sus respectivas fronteras. Entonces los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, un territorio en medio de ellos,
según la orden de Yahvé, le dieron la ciudad que aquél había pedido. Timnat-Será, en la montaña de Efraín, reconstruyó la ciudad y se instaló ahí. Esas son las partes de la herencia que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes repartieron por sorteo entre las tribus de Israel. Eso fue en Silo, entre las tribus de Israel. Eso fue en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda de las declaraciones divinas. De ese modo se acabó con el reparto del país. Yahvé pidió a Josué que repitiera a los israelitas lo que había hecho decir a Moisés: dispongan entre ustedes ciudades de refugio, donde pueda refugiarse el que haya dado muerte a otro por error o sin querer. Les servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que quiera refugiarse en una de esas ciudades se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad. Allí expondrá su caso a los ancianos de la ciudad, y éstos lo aconsejarán entre ellos y lo acogerán en la ciudad y le darán una casa para que viva con ellos. Si el vengador de la sangre lo persiguiere, no pondrán en sus manos al que haya matado, porque mató a su prójimo sin querer. No sentía odio por él en anterioridad. El que mató se quedará en la ciudad hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado, y hasta que haya muerto el sumo sacerdote que se encuentre en funciones esos días. Entonces, el que haya matado podrá regresar a su casa en la ciudad de donde huyó. Se consagró, pues, a Cades de Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquem, en la montaña de Efraín, y Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la montaña de Judá, al otro lado del Jordán. Al este de Jericó se había designado Abeser en el desierto, en la meseta en el territorio de Rubén, Ramot en Galaad en el territorio de Gad, y Golán de Basán en el territorio de Manasés. Estos son las ciudades de refugio para los israelitas y para los extranjeros que viven con ellos. Ahí se refugiará cualquiera que haya dado muerte a otro involuntariamente, para escapar de la mano del vengador de la sangre hasta el momento en que comparezca ante la comunidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 103. Bendice al Señor, alma mía. Alabe todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y de ternura. Él colma de dicha tu existencia, y como el águila se renueva tu juventud. El Señor obra en justicia, y a los oprimidos les da lo que es debido. Reveló sus caminos a Moisés, y a los hijos de Israel sus proezas. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Si se querella, no es para siempre.
Si guarda rencor, es solo por un rato. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras ofensas. Cuando se alzan los cielos sobre la tierra, tan alto en su amor con los que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así aleja de nosotros nuestras culpas. Como la ternura de un padre con sus hijos, es la ternura del Señor con los que le temen. Él sabe de qué fuimos formados, se recuerda que somos polvo. El hombre, sus días son como la hierba, él florece como la flor del campo. Un soplo pasa sobre él y ya no existe, y nunca más se sabrá dónde estuvo. Pero el amor del Señor con los que le temen es desde siempre y para siempre. Defenderá a los hijos de sus hijos, de aquellos que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus ordenanzas. El Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos, que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores para hacer su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 16. Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. A su paso, de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consiguió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Tróade. Por la noche, Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Al despertar, nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Nos embarcamos en Tróade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a la orilla del río,
donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase la palabra de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante, el espíritu la dejó. Al ver sus amos que con ellos esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros, los romanos, no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Después de haberle dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban sentados cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente, se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con todos los de su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Por la mañana, los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: deja en libertad a esos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y a Silas diciendo: los magistrados han dado orden de dejarlos en libertad. Salgan pues y marchen en paz. Pero Pablo le contestó: a nosotros, ciudadanos romanos,
Nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos. ¿Y ahora quieren echarnos fuera a escondidas? Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y les pidieron que se marcharan diciéndoles: ¿cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente? Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron: ahora que se van libres, por favor, no nos creen problemas por haberles hablado duramente. Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Allí se encontraron con los hermanos, a los que dieron ánimo antes de marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, confío en tu palabra, Señor, no quites de mi boca tu palabra de verdad. Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz de mi camino, Señor.